Efesios capítulo 3. A partir del versículo 14, Pablo comienza a orar por los hermanos en Éfeso. Y estuvimos viendo que Pablo oró pidiendo, primero que nada, doblando sus rodillas, él dijo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después vimos que él ora pidiendo que los efesios, y obviamente eso se traslada también a nosotros, seamos fortalecidos con el poder de su gloria. Y hablamos el domingo pasado de lo que implica eso, del poder que Pablo ora allí, que no es el poder de cualquier hombre, es el poder de Dios. Y hablamos de que Él pide que ese fortalecimiento sea conforme a las riquezas que el Señor tiene. Y termina el versículo diciendo que seamos fortalecidos en el hombre interior. Pablo les dice ahora desde el versículo 16 en adelante que su hombre interior debe ser fortalecido por 4 expectativas que él tiene hacia los efesios. Y por supuesto que esas mismas expectativas se trasladan a nosotros. Vamos a leer desde el versículo 14 y hasta el versículo 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo va a hablarle ahora de 4 cosas que ellos tienen que lograr. Él no se los va a decir directamente a ellos, él está orando y está pidiendo al Señor que fortalezca a los efesios por 4 cosas que él espera que los efesios lleguen a tener. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 4, él les va a decir, ustedes tienen que vivir la vida cristiana de esta manera. Y entonces les va a empezar a hablar de distintas cosas en las que los hermanos en Éfeso y nosotros tenemos que vivir de esa manera. Entonces, Pablo ora ahora para que el Señor les fortalezca el hombre interior, porque después van a tener que enfrentar todo eso, van a tener esas cosas que él va a comenzar a decirles a partir del capítulo 4, que son las cosas que tienen que vivir. Y va a decirles acá entonces que desea que su hombre interior sea fortalecido para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Padre Celestial, que podemos estar en esta mañana reunidos aquí en tu casa. Rogamos que
obres en nuestras vidas, que nos hables a través de tu palabra y que, Señor, podamos colmar estas expectativas que tenía Pablo hacia los efesios y que seguramente también hay hacia cada uno de nosotros como cristianos aquí en Villa de Mayo. Rogamos que obres y que nos hables a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que pensé y lo primero que se me vino a la cabeza y lo compartía con los hermanos el miércoles es ¿por qué Pablo va a pedir al Señor que Cristo habite en ellos? Yo creí que el día que creí en Cristo, Cristo ya vino a morar a mi vida. El Espíritu Santo sabemos que vive dentro nuestro. Pero Pablo, ¿se acuerdan? Estudiamos Gálatas hace poco. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y vimos claramente, Pablo comienza esta epístola diciendo en versículo 1 del capítulo 1, a los santos y fieles que están en Éfeso. Santos y fieles que están en Éfeso. Pablo los consideraba que eran cristianos. Ellos son creyentes. En capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Si ya hemos sido perdonados, si ya tenemos la redención, es porque somos cristianos. Y el mismo capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así podemos seguir hoy, capítulo 2 y parte del capítulo 3 también, viendo que Pablo está hablando a gente que son creyentes. Ellos ya son salvos, ellos ya creyeron en Cristo como Salvador. ¿Por qué entonces su oración es que Cristo habite en sus vidas? ¿Por qué esta oración? El Señor mismo nos dice que Él iba a vivir en cada uno de nosotros. El Señor mismo nos aclara cuando les habla a los discípulos y dice, respondió Jesús en Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y esto cada vez me confunde más. Esto cada vez me confunde más, ¿no es cierto? El Señor mismo dijo, si aman al Padre, yo moro en ustedes. Yo moro en ustedes, yo vivo en ustedes. Y el pasaje de Gálatas que mencioné antes. Cristo vive en mí, dice Pablo. No vivo yo. Él está viviendo en mí. Todo lo que vivo ahora en el cuerpo lo vivo en Cristo. Pero sin embargo, la oración de Pablo acá en versículo 17 comienza diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hace bastantes años ya, en 1989, cuando nos casamos con Alicia, alquilamos. Fuimos a alquilar un departamento del papá de Javier Ojeda. Cuando alquilamos, llevamos los pocos muebles que teníamos, estábamos recién casados, así que teníamos pocas cosas. Los llevamos al departamento, los acomodamos donde entraban, como podíamos, y vivimos allí unos cuantos meses.
Cuando nos mudamos a la casa en donde vivimos hoy, llegamos a la casa y pintamos del color que nos gustaba a nosotros. Y arreglamos algunas cosas, pusimos los cuadros donde nos gustaban que estén, pusimos las pocas cosas que teníamos en los lugares que queríamos que estén. Después, cuando nuestros hijos fueron creciendo, volteamos algunas paredes para poder seguir edificando. Pero eso no lo podíamos hacer mientras estábamos alquilando. Yo no le podía decir a don Aníbal Ojeda, voy a tirar esa pared porque quiero hacer algo del otro lado. Porque no era mío. Yo no era el dueño. Nosotros no éramos los dueños. El Señor Jesucristo vive en tu vida desde el día en que creíste en Él como Salvador. La pregunta es, ¿Él habita en tu vida? ¿Él habita en tu vida? ¿Él es dueño de tu vida? Él puede hacer como hicimos nosotros cuando nos mudamos a la otra casa, de hacer lo que nosotros queríamos con la casa porque ya era nuestra. Porque sí, yo creí en Cristo y desde que creí en Cristo Él vive en mí. Su Espíritu Santo mora en mi vida. Pero yo dejo que Cristo habite en mi vida. Yo dejo que cada cosa que haga, como decía Pablo en Gálatas, la viva Él. Él es el dueño de cambiar mi vida, de cambiar las cosas que están mal. En mi casa, cuando hay algo que se rompe, si se rompe y yo lo puedo arreglar, yo lo arreglo. Y si no, busco a alguien que lo arregle. Porque necesitamos, no puedo dejar que haya una gotera por 20 años. No puedo dejar que una canilla esté goteando constantemente por 20 años. Hay que arreglarlo. Aparte porque si no lo arreglo ya sé que voy a tener, como dice Proverbios, una gotera continua cayendo en mi cabeza, ¿no? Martillándome, hay que arreglar esto, hay que arreglar esto. Pero lo hacemos. Dejamos que el Señor sea el que habite en nuestra vida y que ponga en orden todas las cosas en nuestra casa, en nuestra propia vida. Pablo les está diciendo ahora a los efesios, el Señor Jesucristo va a fortalecer sus vidas, va a fortalecer ese hombre interior que necesitan ser fortalecido. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que empezar a hacer un montón de cosas que yo les voy a explicar un poquito más adelante. Pero Él necesita estar en tu vida, estar en tu vida. No solamente decir soy cristiano, no solamente decir voy todos los domingos a la iglesia, no solamente decir yo tengo mi Biblia y leo mi Biblia y oro. Es dejar a Cristo que viva en mí, que more en mi vida. Y cuando Cristo pasa a morar en mi vida, se me hace mucho más fácil vivir frente a las tentaciones. Se me hace mucho más fácil vivir frente al pecado. Se me hace mucho más fácil vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahora Él es el que hace. Él es el que vive en mí. Él es el que habita en mí y que me permite vivir mucho mejor. Pablo ora y le pide al Señor,
Permití que tu Hijo habite en la vida de estos hermanos. Permití que tu Hijo habite en cada uno de los cristianos. La pregunta es, ¿estás dando lugar al Señor? ¿Estás dando el lugar que le corresponde al Señor en tu vida? ¿Estás dejando que Él sea el que actúe en vos? Podemos leer que podemos apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a lo que agrada al Señor. Entonces, vivamos conforme a Cristo viviendo nuestra vida. A Cristo morando dentro nuestro y viviendo nosotros cada día como agrada al Señor. Hay un libro muy interesante en el que el autor dice que cada vez que tenía que hacer algo, se preguntaba, ¿lo haría Cristo? ¿Lo haría el Señor? Cada vez que tenía que tomar una decisión, preguntaba o se preguntaba a sí mismo, ¿esto lo haría el Señor Jesucristo? La pregunta es si nosotros estamos dejando a Cristo ser el dueño de nuestras vidas. Si Él es todo para nosotros, o si simplemente le dejamos un lugarcito. Si simplemente dejamos que Él haga en nosotros un poquito de todo lo que Él puede hacer, de todo lo que Él tiene para hacer en nuestras vidas. Pablo sigue orando y dice, a fin de que, versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo dice que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Pablo habla acá de la firmeza que los efesios tenían que tener. La firmeza en la palabra de Dios, la firmeza en Cristo, la firmeza en el amor. ¿Se acuerdan? Vimos en capítulo 2 y en capítulo 3 el gran amor, la gran misericordia que el Señor tuvo para con ellos. Pablo les dice ahora, tienen que estar firmes en ese amor. Firmes, comprendiendo, sabiendo, conociendo el amor que Dios tiene para con ustedes. Arraigados, dice. Arraigados. Esto habla de echar raíces. De echar raíces. Y echamos raíces cuando necesitamos estar firmes. Mayormente en Israel lo que más hay son las palmeras de los dátiles. Y las palmeras de los dátiles llegan a tener 20 o 30 metros de altura. Imagínense las raíces que tienen que tener, ¿no?
Y uno pensaría, tienen raíces muy profundas para no caer ante una tormenta. ¿Saben que las raíces de las palmeras de los dátiles tienen 30 centímetros? 30 centímetros. Pero se esparcen por todos lados y llegan hasta 9 o 10 metros de largo para los costados. Pero no es solamente el costado, es como si fuese todo el círculo del tronco de la palmera por donde se extiende esa raíz. Y Pablo les está hablando de eso, que ellos conocen, de esos que ellos saben, de esas raíces que tienen que tener, que los mantienen firmes. El Señor Jesucristo dice en Mateo 13, hablando de la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces, se secó. Si vos no tenés raíces que te arraiguen a la fe, al amor del Señor, el primer viento que viene te va a voltear. El primer sol fuerte que haya va a quemarte y va a hacer que te seques como la semilla de esta parábola que contó el Señor Jesucristo. ¿Dónde están nuestras raíces? Nuestras raíces tienen que estar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y para eso tengo que leerla. No el domingo cuando vengo al culto. Todos los días. Todos los días tengo que leer la palabra de Dios. Todos los días tengo que nutrirme de la palabra de Dios. Tengo que aprender más de lo que el Señor quiere para mí. Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, escuchando mensajes, escuchando a otros predicadores que también predican exactamente la palabra de Dios. Hacelo, no tengas miedo. Toma 5 minutos de tu día para estudiar la palabra de Dios. Toma 5 minutos de tus días para buscar qué es lo que el Señor dice. Hay libros que son libros devocionales, algunos muy buenos, otros no tanto, pero son libros que te dan un pasaje y después te explican cómo aplicar ese pasaje. Si no sabes cómo hacer tu devocional con tu Biblia, cómprate uno de esos libros y haz un devocional así. Lee tu Biblia por medio de un devocional. Hay calendarios que tienen devocionales. Lo mejor es que tomes tu Biblia y digas, bueno, voy a comenzar con el Evangelio según San Juan y comiences a hacer tu devocional en el Evangelio de Juan. O comiences a hacer tu devocional en el libro de Efesios que estamos estudiando. Pero hacé tu devocional, lee tu Biblia cada día. Si llegás a un pasaje que no entendés, llama a alguno de los otros hermanos que tienen más años, que pueden explicarte lo que dice, que pueden ayudarte a entender qué es lo que dice. Pero lee tu Biblia. Necesitamos arraigarnos a ese amor, arraigarnos a esa fe.
Y la única manera en la que vamos a echar raíces es por medio de la palabra de Dios. Por medio de lo que nuestro Señor nos dice. Así que te animo a que lo hagas. Te animo a que estés pensando en esto. El Señor Jesucristo también nos dice en Mateo capítulo 7, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, los compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque Pablo ora que no solamente estén arraigados, sino que también estén cimentados. Cada uno de estos edificios tiene un cimiento. Hay lugares en los que no solamente sirve el cimiento, hay que hacer zapatas para que el edificio se pueda mantener en pie. Y cuanto más grande es el edificio, más cimientos tiene que tener. Y Pablo le dice, ustedes tienen que estar cimentados en la palabra de Dios. Ustedes tienen que tener sus cimientos bien firmes. ¿Para qué? Para que no pase lo de este hombre. Dice, si oyen mi palabra y la guardan, van a ser como el hombre prudente. Pero si no la guardan, si no la ponen en práctica, si no la viven, son igual que el hombre insensato. Cuando viene la primera prueba, van a caer. Cuando viene la primera prueba, van a ceder. Van a dejar que todo sea llevado. Y él termina diciendo en el pasaje, y es grande la ruina. Es grande la ruina. Nosotros como cristianos necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, firmes en saber y en conocer lo que la palabra de Dios dice, pero especialmente en vivir lo que la palabra de Dios dice, en vivir lo que la palabra de Dios dice. Yo puedo conocer mucho, pero si no vivo, no sirve de nada. Si no pongo en práctica lo que voy aprendiendo, no va a servir de mucho. Y sabemos que tenemos un enemigo que es fuerte, que es muy sabio, que nos conoce, que no nos va a tentar con algo que no nos haga caer, sino que va a poner delante de nosotros todo aquello que puede hacernos caer. Así que necesitamos estar arraigados y necesitamos estar cimentados. Yo siempre les estoy animando a aprender versículos de memoria, a memorizar pasajes. Ahora en la reunión de jóvenes están también haciendo memorización. Bien, eso es bueno, eso sirve, eso es de mucho provecho. Pero si solamente sé y no lo pongo en práctica, no sirve de mucho. No sirve de mucho. Necesitamos poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Cada una de las cosas que vamos aprendiendo, necesitamos ponerla en práctica. Arraigados y cimentados, firmes
les dice Pablo, firmes en la fe. Cantamos ese himno tan hermoso que dice que podemos estar firmes en la fe y que vamos firmes hacia adelante y que nada nos puede mover de la fe. Bueno, no lo cantemos solamente, pongámoslo en práctica, vivámoslo cada día. Versículos 18 y 19, Pablo le dice que comprendan plenamente el amor de Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Como dije antes, Pablo ya les está hablando desde el capítulo 1 acerca del amor de Dios. ¿Se acuerdan? Él empieza diciéndole, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual, no con un poquito de bendiciones, con toda bendición. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por amor, dice. Por amor nos escogió antes de la fundación del mundo. Después vamos al capítulo 3 y Él nos dice, Él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué? Porque nos amaba. Porque nos amó. El Señor nos ama y ese amor es tan profundo que dio a su Hijo unigénito para que vos y yo podamos ser salvos. Para que vos y yo podamos llegar al cielo un día. Para que vos y yo podamos tener la seguridad de que tenemos vida eterna. No es el amor como el que podemos sentir así nomás, como el amor que podemos pensar que es un sentimiento. Lo del Señor no es un sentimiento, es acción. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo estudiamos hace poquito, Efesios 1:5. El amor, habiéndonos predestinado. El amor del Señor excede cualquier conocimiento. El amor del Señor no es un amor de sentimiento. Dios es amor. Es uno de sus atributos. Y Pablo ora acá para que los efesios lleguen a comprender ese amor. Ese amor del Señor. Ese amor que dice es ancho, tiene longitud, tiene profundidad, tiene altura. Es un amor que necesitamos estudiarlo para poder llegar a comprenderlo. Pero ese amor vive en vos ahora y vive en mí ahora. Porque Cristo vive en vos, porque el Espíritu Santo mora en vos, porque Dios vive en vos. Y porque Él nos dio de ese amor. Y nosotros hoy en día tenemos ese amor. Ese amor viviendo en nosotros. Ese amor morando en nosotros. Pero Dios quiere que lleguemos a comprender, lleguemos a vivir ese amor. Necesitamos abrazar ese amor.
abrazar ese amor para que podamos sentir que ese amor también mora en nosotros y también podemos darlo. Cuando tenemos ese amor viviendo en nosotros, amamos a nuestros hermanos. Lo dice Juan en sus epístolas. Si amas a Dios, amas a tus hermanos. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Si amas a Dios y el amor de Dios mora en tu vida, vas a querer lo mejor para la iglesia y la iglesia son tus hermanos. Entonces vas a poner tus dones en las manos del Señor para servir a tus hermanos. Vas a poner tus talentos en las manos del Señor para servir a tus hermanos. Ya no vas a querer retenerlos vos. Ya no vas a querer tenerlo todo dentro tuyo, vas a querer darlo. Vas a querer otorgarlo a los demás. Cuando tenés ese amor y ves al que está sin Cristo, caminando perdido y yendo al infierno, vas a querer predicarle el Evangelio. Vas a querer que él también tenga la oportunidad de ser salvo. Y le vas a predicar. Y le vas a enseñar la palabra de Dios. Pablo ora por ellos y les dice que necesitan comprender, que necesitan sentir, que necesitan vivir el amor de Dios en sus vidas, aprendiéndolo, viviéndolo cada día, mostrándolo cada día. Y termina allí versículo 19 diciendo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Señor habite plenamente en tu vida. Casi lo mismo que hablamos antes de el Señor Jesucristo, en versículo 17. Que toda la plenitud de Dios habite en tu vida. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos eso? Es como cuando pones un balde debajo de una canilla y lo dejas que vaya cayendo gota a gota. Si vos no vas en algún momento y cerrás la canilla, el balde va a rebalsarse. Así es como tiene que ser nuestra vida con el Señor. Así es como tiene que ser nuestra vida con el Señor. Vivir cada día, cada circunstancia, cada cosa que hacemos, vivirla con Dios, viviendo en nosotros. Llegando al límite de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces no queremos hacer eso, no nos gusta eso, porque hay cosas que no queremos dejar, porque hay cosas que preferimos seguir haciendo. A veces es difícil cuando hay cosas que sí tenemos que hacer y no nos gustan o no queremos hacerlas. A mí por la diabetes la doctora me dijo, necesita hacer deporte, necesita por lo menos salir a caminar un rato todos los días, necesita comer sano, todo lo que nos gusta a todos, ¿no es cierto?
La doctora me dijo, eso tiene que hacerlo para que su vida mejore. Si yo dejo a Cristo, si yo dejo al Señor vivir en toda su plenitud en mi vida, hay cosas que voy a ir dejando de a poco. Hay cosas que van a desaparecer de mi vida. Hay cosas que me afectan en mi vida espiritual que van a quedar de lado. Te sentás a leer la Biblia y empezás a cabecear porque estás cansado, porque tuviste un día duro, porque tuviste una semana ajetreada. Te arrodillás para orar y te quedás dormido. Pero te pones frente al celular y podés estar 5 horas. Te pones a mirar una serie en la televisión o en Netflix o en donde sea y podés estar 4 o 5 horas y no te afectan nada. Y hay algunos a los que les cuesta menos que a otros sentarse y leer. A mí me cuesta un montón, yo tengo que ser muy disciplinado en sentarme a leer. Ahora con el estudio del seminario necesito leer bastantes páginas. Y me cuesta. Yo prefiero agarrar una pala y ponerme a hacer las cosas que hay que hacer. Claro, yo vengo de una cultura así, donde mi papá se levantaba muy temprano, salía a trabajar, volvía tarde y seguía trabajando en la casa. Y los fines de semana, cuando estaba en la casa, no descansaba, seguía haciendo cosas en la casa. Y yo mamé eso desde muy chiquito. Yo aprendí eso. Entonces me cuesta sentarme a leer. Pero necesito hacerlo. ¿Te cuesta? Empezá de a poco. Pero hacelo. Tómate 5 minutos hoy y 10 minutos mañana. Y andá así tomándote cada vez más tiempo para leer la palabra de Dios. Tenemos el plan anual para leer la Biblia. Te lleva 20 minutos leer los pasajes que hay para cada día y podés leer tu Biblia en todo el año. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero pastor, son 20 minutos. Con todo lo que tengo para hacer. La única forma de que llegue a habitar toda la plenitud de su deidad en nosotros es vivir con Él y vivir para Él. Vivir con Él y vivir para Él. Es interesante porque esta palabra que se utiliza acá, esta frase que se utiliza acá, Pablo la va a utilizar cuando le habla a los colosenses, diciendo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor Jesucristo, hecho hombre. Y vos podés decirme, sí, pero Él era Dios. Pero Él nos dejó su ejemplo. Él nos deja su ejemplo. Y yo sé, no vamos a ser perfectos hasta el día que estemos con el Señor Jesucristo en el cielo. Pero esa tiene que ser nuestra meta. Tenemos que tratar de lograr ser perfectos, lo más perfectos posible. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores y vamos a pecar hasta el día que partamos a la presencia de nuestro Señor. Pero ese día
Tenés que luchar, tenés que vivir tratando de lograr la perfección, tratando de llegar a esa meta. Como cuando te propones comprarte el último iPhone que salió. ¿Qué haces? Vas juntando. Bueno, no sé cuántos de nosotros podría hacerlo, pero te propones comprarte las mejores zapatillas, empezás a juntar plata, empezás a ahorrar. ¿Querés ir al campamento en el verano? ¿Sabés que no vas a poder tener toda la plata junta? Bueno, empezás a ahorrar ahora y cuando llega el verano, cuando llega la fecha del campamento, ¿tenés la plata? Así es nuestra vida. No vamos a llegar a la perfección, pero necesitamos apuntar, llegar a eso. Y Pablo lo sabía y Pablo les va a empezar a hablar a partir del capítulo 4 de todo lo que ellos van a tener que hacer en su vida cristiana. Y Pablo sabe que es difícil, entonces ora por ellos. Y le dice al Señor, Señor, con el poder de tu gracia, fortalecelos. Con el poder de tu amor, fortalecelos para que su hombre interior esté firme, esté arraigado a tu palabra. Tengan el conocimiento pleno que tienen que tener de tu persona. Y Cristo habite en cada uno de ellos, en toda su plenitud. Y eso mismo tiene que pasar en la iglesia en Villa de Mayo. Eso mismo tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Llenás esas expectativas? ¿Pensás que si Pablo estuviese ahora presente acá, podría decir, este hermano, esta hermana llena esas expectativas? Te animo y te desafío a que trates de hacerlo, a que trates de llegar, a que trates de colmar esas expectativas. Porque, sin duda alguna, el Señor quiere que Cristo habite en nosotros plenamente. Que sepamos plenamente y conozcamos plenamente la palabra de Dios para vivir vidas que agradan a Él, para vivir vidas que glorifican a Él. Y no lo espera del hermano que está sentado al lado tuyo, lo espera de vos. Vos sos quien tiene que llenar esas expectativas. No el hermano que está al lado, el que está atrás o el que está adelante. Sos vos. Así que te animo. El Señor quiere eso de cada uno de nosotros. La oración de Pablo era para los efesios, pero se hace extensiva también a nosotros. Se hace extensiva también a cada uno de nosotros. Así que te animo a vivir como agrada al Señor. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para orar. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestras vidas, Señor. Que podamos realmente honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos dejar habitar a Cristo en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos llenar estas expectativas que Pablo tenía hacia los efesios. Que podamos
aprender más de tu palabra y vivir más de tu palabra. Que ella pueda morar en nosotros, Señor, de tal manera que cuando vienen los vientos fuertes, cuando vienen las lluvias, las tormentas, Señor, no nos muevan, porque estamos firmes en ti. Rogamos que obres, que trabajes, que podamos, Padre Celestial, honrarte y glorificarte cada día y cada momento de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie vamos a cantar